Gracias, doctora Natalie. Buenos días a todos. Es como lo ha dicho Juan, que organizó la reunión, que es mi colega, y la doctora Natalie, pues estoy encargado de los asuntos médicos de Biomerio, que es una compañía que también brinda apoyo a la mayoría de los laboratorios de diagnóstico microbiológico de la ciudad en hacer el diagnóstico de los microorganismos que causan infecciones. Es cuando ustedes reciben un resultado de un cultivo con un antibiograma, generalmente es un equipo nuestro, ¿no? Pero también hacemos esas pruebas de biología molecular de las cuales vamos a hablar el día de hoy. Les agradezco si por favor pueden llenar la planilla de planilla, Bogotá dicen planilla, de asistencia con ese código QR para que tengamos por favor la información de quién participó. Eso es importante para la clínica también, porque desde el año pasado hay una legislación que salió de control de antibióticos en las instituciones y eso hace parte de las evaluaciones que hace el Ministerio de Salud a las clínicas. Entonces, teniendo pues esa información y que pasamos después al prueba de la institución, podemos ahí justificar de que están haciendo educación acerca del uso de las pruebas de diagnóstico. Y mientras llenan esa plantilla, ojalá me van a escuchar un poquito, pero llénenla también. Les voy a hablar un poquito de qué es esa prueba de diagnóstico molecular y qué son las diferentes pruebas que tenemos. Primero, pues, haciendo una introducción que tiene que ver con la resistencia a los antibióticos. Las pruebas que nosotros desarrollamos es para luchar contra las enfermedades infecciosas, que son un problema de salud pública que realmente es un problema que tenemos desde que ha iniciado la humanidad. Si miran acá, tenemos datos epidemiológicos desde finales del siglo XVIII que nos dicen que la esperanza de vida al nacer en cualquier parte del mundo era entre 15 y 25 años. Es decir, uno nacía y tenía una esperanza de vida de máximo 25 años. ¿Qué pasaba? Realmente es que había muchos niños que se morían en el primer año de la vida y mucha gente que se moría joven de infecciones como la tuberculosis o como las enfermedades diarreicas. Y eso miren cuando empezó a cambiar, cuando empezamos a realmente luchar contra las enfermedades infecciosas y a aumentar la esperanza de vida. Eso empezó cuando descubrimos que los microorganismos que veíamos en microscopios eran los que hacían esas infecciones. Y cuando hubo esa teoría del germen que nos brindó Luis Pasteur, pues empezamos a decir, oye, entonces si son los culpables de esas enfermedades infecciosas transmisibles y no son como los humores que hay en el aire, como decíamos antes, entonces podemos tratarlos, podemos diagnosticarlos, identificarlos. Y ahí se inventó la microbiología, se inventaron las vacunas, se inventaron los antibióticos. Y miren cómo ha evolucionado la esperanza de vida humana al nacer en todas las partes del mundo, desde que descubrimos esa teoría del germen. Pues fue uno de los puntos de inflexión del desarrollo humano más importante de la historia humana. Desafortunadamente, pues los antibióticos, que son una de las herramientas más importantes para luchar contra estos problemas, no hemos descubierto nuevos antibióticos desde los años 80. Pues para los que están acá, yo soy del 89, no sé ustedes, pero en mi vida no se ha descubierto ni sacado realmente una nueva familia de antibióticos. En toda mi vida. El último fue el 82 y fue la atomicina. Después tenemos, entre comillas, nuevos antibióticos que no son nuevos porque son derivados de antibióticos que fueron descubiertos en los años 50, pero no son nuevas clases, nuevas familias. Y eso es problemático porque ya se está volviendo una de las causas principales de muerte en el mundo. En Colombia, por ejemplo, hay 60.000 muertes al año causadas por infecciones. Y de ellas, el 60% es por bacterias multiresistentes. Es decir, ya hay más muertes por bacterias resistentes a los antibióticos que accidentes de tránsito en el país. Y ustedes ven las campañas contra los accidentes de tránsito, hay policías en la calle, hay un montón de reglas que existen para tratar de reducir esas muertes, pero la resistencia a los antibióticos todavía es muy etéreo para la gente. Entonces miren quién nos mata más, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Klebsiella. Los mismos de siempre, ¿no? Pero ahí en cada columna es el número de muertes en Colombia y en morado es cuando la bacteria es resistente a varios antibióticos. Hay una sobrerepresentación de esas bacterias multiresistentes. Es como sabemos que una bacteria es multiresistente, no viendo al paciente infectado, haciendo pruebas de microbiología. De hecho, eso es de manera general. El laboratorio es crucial en una clínica como esta.
Crucial porque la mayoría de las decisiones que ustedes toman están basadas en una prueba de laboratorio, pero es 2% del gasto en salud. 2%. ¿Dónde va la mayoría del gasto en salud en Colombia y en los otros países del mundo? Estancia hospitalaria, medicamentos y salarios del personal de salud. Realmente, donde más nos gastamos, si miramos un paciente que tiene sepsis, por ejemplo, la mitad del gasto es la estancia hospitalaria de los antibióticos. El laboratorio es 5%. Entonces el Ministerio de Salud dice, eso es un problema de salud pública, tenemos que luchar contra esto y una parte de la lucha muy importante es hacer pruebas de diagnóstico que sean más rápidas que los cultivos. Que los cultivos ustedes los conocen, los antibiogramas los saben interpretar, los solicitan, ¿cierto? Pero los cultivos, ¿cuánto tiempo se demoran? No tiene un paciente que es crítico, que tiene una sepsis, una meningitis, y el resultado va a salir a los 2 o 3 días. Y mientras tanto le voy a dar un antibiótico sin saber lo que tiene realmente. Es para quitar un poquito de esa incertidumbre y reducir ahí el riesgo de falla terapéutica. Lo que nosotros hemos inventado son estas pruebas de biología molecular de PCR múltiple que seguramente ya conocen y que están en las guías del Ministerio de Salud. Nos quitan incertidumbre porque en Colombia tenemos mucha resistencia a los antibióticos. De nuevo, esos son los datos de Germen. ¿Todos conocen Germen? Todos los que dicen que sí lo conocen, ¿cierto? Y los que no dicen nada es que no. Entonces, para los que no conocen, hay una página que se llama grupogermen.org. Es un grupo de 50 hospitales y clínicas de Medellín y todo el Valle de Aburrá, en el cual se agrupan los datos de resistencia a los antibióticos de todas esas clínicas. Entonces, ustedes pueden ver que, por ejemplo, pues en Medellín, uno cuando tiene un estafilococo aureus en hospitalización, el riesgo que sea resistente a la meticilina es más o menos entre el 40 y el 30% en los últimos años. Es decir, mucho. Y cuando uno tiene una Klebsiella pneumoniae, el riesgo que sea resistente a lo que normalmente es un antibiótico de última línea como el meropenem es 13%. Y más de 10% de los pacientes van a fallar con meropenem. ¿Listo? Esos datos hay que tenerlo en la memoria y hay que ver cómo evolucionan año tras año. Entonces, para identificar a esos pacientes que tienen un riesgo de falla terapéutica, ahí están las pruebas de biología molecular. ¿Todos conocen los paneles de FMRI? ¿Todos han visto un panel, un resultado? ¿O no? ¿No? Algunos no, pero hay varios que dicen que sí. Bueno, hoy vamos a aprender con la doctora Natalie, nos va a explicar cuáles son los criterios de la clínica CES para ordenar esas pruebas. Y después les voy a mostrar casos y vamos a ver para cada panel varios casos, aprendiendo cómo leer el resultado. Entonces, lo que es un panel de PCR. La PCR, todos conocen la PCR de COVID. Entonces, la PCR de COVID es buscar en una muestra del paciente el ácido nucleico, el ADN o el ARN del microorganismo y detectarlo por un mecanismo de multiplicación de ese ácido nucleico, ¿cierto? Nosotros lo volvimos eso un poquito más avanzado. Primero lo automatizamos para que se haga rápidamente y de manera automática en una hora nomás. Y segundo, lo hacemos múltiple, es decir, no solamente un patógeno como la PCR de COVID, sino varios a la vez. Entonces, eso lo llamamos un panel. Y el panel puede ser diferente según el tipo de infección que el paciente presente. Pues primero hacemos un diagnóstico clínico al paciente y decidimos si necesita un panel y cuál es el panel que necesita. ¿Listo? No todos los pacientes se diagnostican con esto. Vamos a ver los criterios que define la doctora Natalie. Pero los que lo necesitan hay que ordenarlo y tomar una decisión con ese resultado. Hay un panel respiratorio y un panel de neumonía. Vamos a ver la diferencia. Un panel de hemocultivos, un panel gastrointestinal, un panel de meningitis y encefalitis y desde hace un mes tenemos un nuevo panel que es articular, que todavía no está acá. El futuro ojalá lo tenga. Cada panel usa una muestra diferente y se usa un tipo de paciente diferente. Si yo tengo un paciente que presenta, por ejemplo, un síndrome respiratorio agudo que parece viral, tal cual como una sospecha de COVID, un croup en un niño, por ejemplo, una bronquitis, una bronquiolitis, una exacerbación de EPOC, ese tipo de paciente se va realmente a un diagnóstico de virus. Y ahí está el panel respiratorio con un hisopado nasofaríngeo, el mismo que usamos para COVID. Ese hisopado nasofaríngeo, pues es la muestra que hemos validado. No podemos usar otros tipos de muestra. A veces se usan aspirados nasofáríngeos. No está aprobado para usar con el panel respiratorio.
Si el paciente presenta una neumonía como tal con compromiso pulmonar, y por ejemplo esa neumonía vemos que está consolidada, ahí vemos más al panel de neumonía. Es diferente del panel respiratorio porque detecta también bacterias, ese detecta virus más que todo. Y este lo vamos a hacer con muestras respiratorias bajas. Tenemos el esputo, el aspirado traqueal y el lavado broncoalveolar. Pues cuidado acá que no todas las muestras de esputo son de buena calidad. Y no se puede mandar siempre un esputo, en particular si no es purulento, si se ve líquido, transparente. Eso no es un esputo, eso es una baba. ¿Sí? El paciente que presenta una diarrea aguda con factores de riesgo, que va a explicar la doctora Natalie, se puede hacer un panel gastrointestinal. Ahí es heces diarreicas en un medio caribler. Medio caribler es un medio de transporte, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es meter un poquito de la muestra diarreica del paciente en ese medio de transporte y remitirla al laboratorio y ellos van a montar esa mezcla entre el medio y las heces del paciente. Meningitis o encefalitis, si yo veo un paciente que parece infectado con una infección del sistema nervioso central, ahí yo mando el líquido cefalorraquídeo de una punción lumbar, no un líquido cefalorraquídeo de una derivación, por ejemplo, de una punción lumbar. Y eso es para pacientes que tienen una meningitis o encefalitis de la comunidad, no posquirúrgica ni asociada a dispositivos, ¿vale? Panel de hemocultivos, ese es el único que no se monta directamente de la muestra del paciente, no es directamente de la sangre. Hacemos el hemocultivo y cuando el hemocultivo es positivo se puede mandar ese panel. Entonces ahí tenemos hasta 24 horas después del reporte preliminar que dice el hemocultivo es positivo y tenemos el GRAM. Para decir, yo no quiero solo el GRAM, yo quiero saber si tiene una KPC. Yo quiero saber si es un estafilococo aureus resistente a la medicina. Hasta 24 horas después de ese reporte preliminar para decir, yo quiero que me hagan el panel en este paciente en particular. No se hace tampoco en todos los hemocultivos positivos, ¿sí? Otra vez va a haber criterios. Y el panel articular es para el paciente que tiene una infección en una articulación que puede ser una infección nativa o asociada a dispositivos. La muestra aprobada es el líquido sinovial, que se toma de una punción o de manera estéril durante una cirugía. No se puede hacer de hueso ni de médula. No están válidas. ¿Listo? Les voy a dar la palabra a la doctora Natalie y ella nos va a explicar cuáles son los escenarios en los cuales se considera el uso de las pruebas en la clínica CES. Bueno, antes de continuar, las personas que están conectadas me pueden confirmar si me están escuchando y también si me escuchan atrás. Ah, Sí, señora. Sí, doctora. sí, gracias. Bueno, buenos días. Gracias nuevamente por asistir a esta actividad. Sé que hay personas conectadas que no hacen parte de la clínica, pero la idea pues es que aprendamos todos. Antes de continuar, es importante hacer 3 aclaraciones. La primera es que no tengo ningún conflicto de interés para declarar, no tengo ningún vínculo comercial con la Casa Biomérieux y tampoco recibo pues ningún tipo de beneficio. Lo segundo es que estos criterios institucionales son los que vamos a aplicar en la clínica CES. Hay que tenerlo en cuenta porque pueden diferir de una institución a otra y no necesariamente implica que los criterios de una institución u otra sean inapropiados. Es decir, cada institución tiene la autonomía de determinar qué criterios va a usar. Y segundo, tener muy claro que siempre nos vamos a enfrentar a pacientes que se nos salgan del protocolo. En esos pacientes hay que individualizar el caso y definir si el paciente tiene o no indicada la prueba, ¿cierto? Teniendo claro esto, tenemos que mirar cuáles son los propósitos de las PCR múltiples. Entonces,
Hay varios propósitos, ya el primero se los dijo Romain, que es la rapidez del diagnóstico. Podemos tener un diagnóstico microbiológico en minutos comparado con los medios convencionales. Lo segundo, y es, digamos, en la parte en la que de pronto se ven más fallas, es generar un cambio en la conducta clínica lo más rápido posible, comparado con los métodos convencionales. Ejemplos, si yo tengo un paciente que le estoy cubriendo una neumonía porque tiene factores de riesgo para pseudomonas, hago un FilmArray, un panel de neumonía y el panel no me reporta pues esa bacteria, yo podría suspender ese antibiótico sin tener que esperar el cultivo. Lo mismo ocurre con Staphylococcus aureus cuando no lo obtengo en el panel o si lo obtengo, no tengo genes de resistencia, puedo descalar la terapia inmediatamente sin tener que esperar el resultado del cultivo. O si tengo una neumonía grave que lo tenga con macrólidos, por ejemplo, si no me sale ningún germen atípico en el panel, yo podría simplemente suspender el macrólido y no dejarlo empíricamente 5 a 7 días. Y además es una herramienta que nos favorece el uso optimizado de antimicrobianos. ¿Por qué? Porque nos ayuda a suspender, desescalar o prevenir el aumento innecesario del espectro en casi 50% de los casos en los estudios que se han hecho. De hecho, hay algunos estudios que demuestran ese beneficio hasta en un 70% de los casos y además también genera un ahorro en el costo de los antibióticos que se utilizan. De hecho, hay estudios que han demostrado que anualmente, si se usa el panel de manera adecuada, se pueden ahorrar hasta $60,000 anuales solamente en antibióticos que no son necesarios. Entonces, como toda prueba de microbiología, el panel va a tener unas ventajas, pero también va a tener unas desventajas, ¿cierto? ¿Cuáles son las ventajas, aparte de lo que ya dijimos de identificación rápida? Una muy importante es que si el paciente se expuso a antibióticos antes de que se tome la muestra microbiológica, el panel nos ayuda a mejorar el rendimiento diagnóstico y esa mejora puede ser entre un 50 hasta un 63% de los casos. Y en tercer lugar, vamos a poder detectar microorganismos que generan infección, pero que no podemos detectar por medios convencionales de laboratorio, ejemplo, legionela, o microorganismos que necesitan condiciones especiales de procesamiento y a veces no crecen en los medios convencionales, es lo que llamamos las bacterias exigentes, ejemplo, Haemophilus influenza, ¿cierto? Pero las desventajas de la prueba van a ser pues el costo elevado y por eso es uno de los motivos por los cuales estamos acá, porque la idea es hacer un uso racional de esta ayuda diagnóstica. Entonces para eso tenemos que conocer la prueba, cómo funciona y tenemos que tener un juicio clínico para decidir en quién la vamos a aplicar. Lo segundo es que como tiene una alta sensibilidad, se pueden detectar o sobredetectar patógenos. Y ahí vienen como unos dilemas, y es que a veces, por ejemplo, en el panel gastrointestinal o de neumonía se pueden detectar microorganismos, muchos, y no sabemos cuáles están generando la infección y cuáles están cumpliendo un papel de colonizante. Y a veces eso es difícil determinarlo e interpretarlo, ¿cierto? Y derivado de esto, esa dificultad pues en la interpretación, si yo no sé interpretar bien un panel y me salen 5 bichos en un panel, eso puede llevar a que el clínico haga un uso innecesario de antibióticos y eso se puede presentar hasta en un 16% de los casos como lo han demostrado los estudios. Entonces, lo primero que vamos a tratar de aprender es que acá en la clínica CES no vamos a solicitar los paneles en estos escenarios. Entonces, uno, en las neumonías de manejo ambulatorio no se van a solicitar paneles pues, de neumonía. Dos, si tenemos pacientes que tienen una EPOC exacerbada y que ese EPOC exacerbado esté sobreinfectado, pero el paciente no tiene neumonía, en esos pacientes no se debe solicitar panel de neumonía. Ya pues Romain les presentó pues como
las características de las pruebas, pero es importante que conozcan qué microorganismos me va a detectar, por ejemplo, un panel de neumonía. Entonces aquí están las bacterias que detectan, los organismos atípicos o virus y también los genes de resistencia. Las muestras ideales, como él lo mencionó, van a ser lavado broncoalveolar, esputo de buena calidad. ¿Quién me quiere recordar, por favor, cuáles son los criterios de un esputo de buena calidad? Exactamente. O sea, entonces, cuando ustedes mandan un panel de neumonía en un esputo, cuando se hace el GRAM, les deben reportar cuántos polimorfonucleares tiene la muestra y cuántas células epiteliales. Si no hay más de 25 polimorfos y menos de 10 células epiteliales, se considera que ese esputo es de mala calidad y en esa muestra no se debería procesar el panel de neumonía. ¿Cuál es el deber ser? Descartar la muestra, llamar al servicio, pedir que soliciten una nueva muestra y procesar el panel cuando el esputo sea de buena calidad. Y eso es un punto muy importante que hay que tener en cuenta. ¿Para qué? Para que cuando los llamen del laboratorio no nos enojemos, entendamos por qué hay que repetir la muestra para poder procesar esta ayuda diagnóstica. Y la tercera muestra es el aspirado endotraqueal, que a veces en unidad de cuidados intensivos, cuando no es posible hacer una fibrobroncoscopia, tenemos que recurrir a esa prueba. Digamos que en esa prueba el desempeño es muy variable de acuerdo pues a los estudios, sobre todo si el paciente lleva muchos días de ventilación mecánica, pero es la muestra a la que podemos recurrir, ¿cierto? Y debemos tener más cautela con la interpretación. Entonces, ¿en qué casos vamos a ordenar el panel de neumonía en la clínica CES? El primero es cuando tengamos una neumonía adquirida en la comunidad en pacientes inmunosuprimidos. Y aquí hay que partir de algo, y es que uno debe tener el diagnóstico clínico y radiológico claro antes de ordenar el panel. ¿Por qué? Porque a veces confundimos, por ejemplo, neumonitis, eh, que llevan, por ejemplo, un mes de evolución. Voy a poner el ejemplo de un paciente con VIH que lleva 4 semanas con una tos seca, debilidad y fiebre. Y consultó por disnea de grandes esfuerzos. Cuando llega, le toman una placa de tórax, no se observa una consolidación, ningún infiltrado, le toman una tomografía y sale un vidrio esmerilado universal. Quisiera que participen como en esta pregunta, ¿quién le pediría un panel de neumonía al paciente que acabo de describir? ¿Quién cree que lo que tiene el paciente puede ser una neumocistosis, por ejemplo? Nadie. Eso. Entonces, la idea es que así hay que hacer el análisis. O sea, yo hago un diagnóstico clínico y luego determino si el paciente tiene indicada o no la prueba. Entonces, en ese caso que acabo de describir, el paciente no tendría indicado un panel de neumonía, sino que hay que hacer otros estudios adicionales, incluyendo, puede ser una PCR o una platametenamina para neumocistis iroechi, para descartar eso como primera posibilidad. Lo segundo es neumonía adquirida en la comunidad que sea grave. ¿Y cómo vamos a determinar la gravedad? Hay muchos scores clínicos para eso y la idea es que eso debe quedar registrado en la historia clínica. Si yo tengo un paciente que tiene una neumonía adquirida en la comunidad grave y está intubado en la UCI, de entrada es una neumonía grave. O si lo tengo en una unidad de cuidados especiales y está con soporte vasopresor, eso es una neumonía grave. Pero la invitación es a que dejemos ese registro en la historia clínica. Lo segundo es la neumonía hospitalaria. Lo tercero, la neumonía hospitalaria va a incluir la neumonía nosocomial y la neumonía asociada a la ventilación mecánica. En este punto hay que tener en cuenta que yo debo haber hecho un diagnóstico clínico de la neumonía asociada a la ventilación mecánica. Lo que quiere decir que si yo ya llegué a ese diagnóstico clínico, yo ya descarté una traqueitis asociada a la ventilación mecánica. Sabemos que eso es un espectro, de traqueitis en neumonía es un espectro. De hecho, una traqueitis puede avanzar a neumonía asociada a la ventilación mecánica, pero hay que hacer pues como esa claridad.
El cuarto criterio que vamos a usar es una neumonía de cualquier tipo, es decir, adquirida en la comunidad o asociada en la ventilación mecánica, sin microorganismo identificado luego de 48 horas por métodos convencionales y que el paciente no tiene mejoría con un antibiótico empírico. Ejemplo, neumonía adquirida en la comunidad en un paciente inmunocompetente que requería hospitalización en sala general. Este paciente se le inicia antibiótico empírico, se le pidió grama y cultivo de esputo, y a las 48 o 72 horas el paciente sigue sin mejoría clínica, desaturado, con fiebre, reactantes de fase aguda elevados y el cultivo me dio flora polimicrobiana. En ese momento, ese paciente tiene indicado un panel de neumonía. Y por último, aunque no es muy frecuente en nuestro medio, pero hemos tenido casos y está presente en nuestro país, es la sospecha de neumonía por Legionella neumófila. Legionella, no hay ningún medio disponible en las instituciones de salud para poder hacer el cultivo. Sí existe un cultivo para Legionella, pero eso no está comercialmente disponible. Y aunque tenemos antígeno urinario de Legionella, eso me puede dejar pasar más o menos un 15% de las Legionellas. Entonces, para recordarles los factores de riesgo para este tipo de neumonía son pacientes que tengan inmunodeficiencia de tipo celular, como los trasplantados de órgano sólido, los pacientes que tienen SIDA, que usan esteroides o anti-TNF, pacientes que tengan neoplasias hematológicas o que tengan una exposición ambiental por su ocupación importante. ¿A qué? Jardinería, depósitos de agua contaminada o suelos, ¿cierto? ¿Qué observaciones hay que hacer en este punto? Se debe preferir el esputo de buena calidad o lavado broncoalveolar y si no es posible y el paciente está intubado, se opta por el aspirado endotraqueal. Una cosa muy importante es que no se va a autorizar ni está justificado el uso simultáneo de panel respiratorio superior con panel de neumonía. Por ejemplo, yo sospecho que este paciente tiene una neumonía viral y se sobreinfectó en ese momento y tiene criterios de gravedad. Entonces, en ese momento, el paciente tiene indicado es un panel de neumonía. Y si sospecho que tiene COVID, por ejemplo, el panel de neumonía no tiene SARS-CoV-2. Entonces, lo que debo hacer es agregar una PCR para COVID, pero no pedirle el panel respiratorio y el panel de neumonía no se considera adecuado pues en nuestra institución. Y otra observación que hay que hacer es que lo anterior no aplica para procesos infecciosos independientes. Ejemplo, un paciente entró por una neumonía adquirida en la comunidad grave, tenía indicación de un panel de neumonía, pero tuvo complicaciones en la hospitalización y se tuvo que intubar. Y el paciente a los 4 días tiene clínica de neumonía asociada a la ventilación mecánica. En ese momento, como es un proceso infeccioso independiente, es distinto, tiene indicación de hacerle un nuevo panel de neumonía. Y eso debe quedar pues como muy claro y también aplica para las neumonías hospitalarias. Bueno, siguiendo con el panel respiratorio superior, en nuestra institución no se va a solicitar cuando hay una sospecha de neumonía viral en paciente inmunocompetente. Y ya les voy a explicar la razón de esto. Entonces, estos son los patógenos que detecta el panel. Este panel respiratorio, a diferencia del de neumonía, sí detecta SARS-CoV-2 y detecta por lo menos 5 variantes de influenza y detecta estas bacterias atípicas. Entonces, ¿en qué casos los vamos a ordenar en la clínica? Entonces, pacientes que tengan una infección respiratoria aguda alta con una evolución menor de 10 días y que sean inmunosuprimidos. Pacientes que tengan una infección respiratoria aguda baja menor de 10 días, que sean pacientes inmunosuprimidos o que sean graves solamente si no se puede obtener muestra de tracto respiratorio inferior. O sea, es decir, si el paciente no es capaz de obtener un esputo inducido, tiene contraindicación para un lavado broncoalveolar, habría que pedirle un panel de tracto respiratorio superior. Y también está indicado cuando tenemos sospecha de tosferina
o de Mycoplasma pneumoniae. Acá tengo los factores de riesgo para esta infección y el cuadro clínico, porque a veces, o sea, no es tan frecuente, pero se nos puede presentar el caso. Entonces, si un paciente tiene tos seca por más de 2 semanas sin una causa clara y tiene alguno de los siguientes, paroxismos de tos o un estridor inspiratorio o emesis posttusiva, si el paciente tiene ese cuadro clínico, tenemos que pensar que puede tener una tosferina. Y la única manera que tenemos en esta institución de diagnosticar tosferina es un panel respiratorio superior. Bueno, hay que hacer unas observaciones en este caso y es, bueno, si yo sospecho una neumonía viral en un paciente inmunocompetente, entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que se definió para la clínica es, hay 2 virus con los que yo voy a hacer un cambio de conducta si los encuentro. ¿Cuáles son esos virus? COVID e influenza. Entonces, si a mí me sale, si sospecho que un paciente tiene influenza y lo confirmo por alguna ayuda diagnóstica, pues mi conducta va a ser recetarle oseltamivir. O si tengo una neumonía viral por COVID y está grave, pues mi conducta va a ser el esquema de dexametasona, ¿cierto? Pero si tengo un paciente inmunocompetente y tiene una neumonía viral por un metaneumovirus, ¿qué vamos a hacer? Nada. O sea, no vamos a tener una conducta terapéutica y el manejo va a ser de soporte. Entonces, basados en esa premisa, definimos que los pacientes con neumonía viral que sean inmunocompetentes, lo que vamos a solicitar es una prueba rápida de antígeno para influenza, que ya la tenemos acá en la clínica y el resultado se da más o menos en 1 hora. A partir de hoy lo pueden solicitar. Y si lo sospechan, una PCR para COVID. Esto aplica para los pacientes inmunocompetentes. No se va a solicitar panel respiratorio en inmunocompetente. Bueno, siguiendo con el tercer panel que tenemos disponible en la clínica, el panel gastrointestinal, no lo vamos a solicitar en las diarreas agudas, que para nosotros son menos de 7 días, que no tengan las siguientes condiciones de alarma. ¿Cuáles son esas condiciones de alarma? Choque séptico. Entonces, si a mí me llega un paciente sin importar su estado inmunológico y llega en choque, ese paciente hay que hacerle un panel gastrointestinal. Si el paciente tiene una enfermedad diarreica aguda y se trata de un inmunosuprimido no VIH, se debe solicitar el panel cuando el coprológico y coprocultivo son negativos y el paciente no ha tenido mejoría clínica. Si se trata de una diarrea aguda, pero es un paciente con VIH, a ese paciente le vamos a solicitar coprológico, coprocultivo, ZN modificado de materia fecal y si estos estudios son negativos, paso a solicitar el panel gastrointestinal. Y cuando tenemos un paciente con enfermedad diarreica crónica que tenemos que hospitalizar para estudios, esos pacientes, independientemente de su estado inmunológico, deben tener un estudio más amplio de estudios de materia fecal que incluye colonoscopia. Y si habiendo hecho toda esta batería de estudios, yo no tengo la causa, al paciente hay que hacerle finalmente un panel gastrointestinal, ¿cierto? Y finalmente, si yo tengo una sospecha de enfermedad transmitida por alimentos o un brote o un microorganismo de importancia epidemiológica, estaría indicado solicitar el panel gastrointestinal. Ejemplo, yo sospecho que mi paciente tiene un síndrome hemolítico urémico. La única manera que yo tengo de confirmar la etiología es con el panel gastrointestinal. Entonces aquí está la E. coli o 157, por ejemplo. Hay que hacer una observación y es que este panel, como pueden ver acá, incluye Clostridioides difficile para detectar los genes pues, de la toxina A y B. Si yo tengo una sospecha de Clostridioides difficile en un paciente, la conducta no es pedir un panel gastrointestinal, porque la sensibilidad del panel es menor para detectar esta bacteria comparada con la toxina que tenemos disponible. Entonces, el deber ser es, si yo tengo un paciente con diarrea y que se expuso a antibióticos en los últimos 90 días y sospecho Clostridioides,
La conducta adecuada es solicitar una toxina que idealmente debe venir con el antígeno GDH, que es algo en lo que estamos trabajando en la clínica, porque en este momento la toxina que tenemos es sin antígeno. Y hay algunos algoritmos en los que se incluye la PCR específica para clostridioides productor de toxina. Entonces, no es correcto que si yo tengo una sospecha de clostridioides pida un panel. Lo correcto es pedir toxina o PCR. Y eso hay que dejarlo muy claro porque uno a veces ve que siguen con la sospecha de que tiene clostridioides, tiene una toxina negativa y piensan que el panel les puede resolver esa respuesta y no. Lo único que les puede resolver esa respuesta posiblemente sea la PCR para clostridioides. Listo. Bueno, y el último panel que tenemos disponible en la clínica es el panel meningio y de encefalitis. Entonces, como lo mencionó Romain, no lo vamos a solicitar en meningitis postraumática, no lo vamos a solicitar en meningitis o ventriculitis postquirúrgica, tampoco se va a solicitar en infecciones del sistema nervioso central asociada a dispositivos y tampoco en absceso cerebral. ¿Cuál es la razón? Que simplemente los microorganismos que generan este tipo de infección no están incluidos en el panel meningio, porque en el panel meningio están incluidos los microorganismos que generan este tipo de infecciones adquiridos en la comunidad. Entonces ahí vienen las indicaciones. ¿En qué casos vamos a ordenar el panel meningio? Entonces, meningitis o encefalitis agudas de la comunidad. Para la mayoría de nosotros agudos es menor de 7 días, pero pusimos el límite de 14 días porque también tenemos meningitis bacterianas parcialmente tratadas. Es decir, un paciente que tiene meningitis, pero en realidad estaba siendo tratado porque creían que tenía otro foco infeccioso y eso puede hacer que la duración de los síntomas sea más prolongada. Entonces se puso 14 días para tratar de incluir ese grupo de pacientes y que tengan citoquímico de líquido cefalorraquídeo anormal. Aquí hay que tener en cuenta que estamos hablando de pacientes aparentemente inmunocompetentes, ¿cierto? Bueno, el otro criterio es que tengan evidencia por imagen de mielitis, radiculitis o neuritis óptica. ¿Por qué? Las principales causas de radiculitis, ¿cuáles son? Los herpes virus. Los herpes virus, el panel tiene herpes simple 1 y 2, tiene citomegalovirus y tiene varicela. Entonces, por eso, simplemente por eso, es necesario ordenar un panel meningio. Hay otras causas como tuberculosis y sífilis, pero esas entidades tienen sus ayudas diagnósticas aparte. Cuando son pacientes inmunosuprimidos no VIH con sospecha de meningitis, también se va a ordenar el panel meningio, aunque el líquido cefalorraquídeo sea normal. Y agregamos esta, que puede sonar muy lógico para muchos, pero a veces toca hacer la especificación, y es que si yo tengo un paciente que tiene lesiones en piel sospechosas de origen herpético o en mucosas y tiene síntomas que orientan a neuroinfección, ese paciente tiene claramente ordenado el panel meningio. ¿Cuáles son las excepciones? Entonces, pacientes con VIH que no tienen clínica de meningitis aguda. Casi siempre los pacientes con VIH que vemos, la mayoría tienen una evolución subaguda de los síntomas o crónica. Y en ese caso, las etiologías van a ser criptococosis o tuberculosis. Para criptococo, ustedes vieron que el panel meningio tiene criptococo, pero digamos que tiene una sensibilidad menor comparado con otra ayuda diagnóstica que puede ser el antígeno por ensayo de flujo lateral. Entonces, si mi sospecha es criptococosis, no debo pedir un panel. Lo que debo pedir es tinta china, antígeno y un cultivo de micosis profunda. Pero, como dije al principio, va a haber pacientes que se nos van a salir del molde, ¿cierto? Entonces podemos tener pacientes con meningitis crónica o pacientes con VIH sin clínica de meningitis aguda, que yo ya le hice absolutamente todos los estudios y no le encuentro la etiología. En ese caso hay que individualizarlo y determinar si tiene indicado la solicitud del panel o no, ¿cierto? Bueno, entonces para finalizar, digamos que si vamos a ordenar un panel
de PCR múltiple, tenemos que seguir estos pasos. Y miren que la base parte de un enfoque diagnóstico. El diagnóstico no me lo va a hacer el panel de FilmArray. El diagnóstico lo debe hacer el clínico. O sea, uno tiene que tener un enfoque diagnóstico antes de solicitar la prueba. Y eso es lo primero. Ya cuando decidí mandar un panel, la idea es que yo en la historia clínica escriba una justificación clara y adecuada. Y no es extenderme, o sea, en un solo renglón yo puedo poner neumonía adquirida en la comunidad grave, se solicita FilmArray. Ya. Porque a veces aparece una orden de FilmArray con un puntico y uno no sabe por qué lo mandaron. Entonces, la invitación es a que seamos responsables a registrar la justificación en la historia clínica. Para los paneles de neumonía y meningitis, las órdenes tienen que ir acompañadas de un GRAM y de un cultivo para aerobios. Como vieron, la prueba es muy buena, tiene muchos beneficios, pero un FilmArray no reemplaza un cultivo y viceversa. Son pruebas que son complementarias. Y les voy a poner un ejemplo. Tengo una neumonía por un Enterobacter cloaz o una Klebsiella aerógenes, por ejemplo, que no me detectó carbapenemasas, pero esa bacteria puntual tiene AMC constitutiva, ¿cierto? Yo no sé si esa AMC puede estar desreprimida y yo tengo el paciente, por ejemplo, con cefepime. Entonces ahí puedo estar fallando en mi diagnóstico empírico. Entonces el panel me puede mostrar un Enterobacter sin genes de resistencia, pero puede tener un AMC desreprimido. Yo lo tengo con cefepime y solamente me voy a dar cuenta de eso hasta que me llegue el cultivo con una MIC para cefepime menor o igual a 2. Si me llega menor o igual a 2, yo digo, bueno, puedo continuar la terapia con este antibiótico, pero si me llega mayor o igual a 2, ya yo digo, probablemente tengo que cambiar mi conducta terapéutica. Entonces, es para que nos quitemos la idea de la cabeza de que el FilmArray lo soluciona todo o que un cultivo nos va a solucionar todo. Son pruebas complementarias. Entonces se debe solicitar GRAM, cultivo de aerobio y el FilmArray en las muestras respiratorias y en el líquido cefalorraquídeo en el que ordenemos el panel. Ya hablamos de lo del esputo de buena calidad, en el caso pues, de que sea esputo. Y así como estamos pendientes de los hemocultivos, que todos los días llamamos al laboratorio a preguntar si ya pitó o si ya está el antibiograma, y se supone que yo mandé un panel porque necesito el resultado rápido, pues debo estar pendiente de ese resultado. Entonces la idea es que desde el laboratorio clínico van a enviar el resultado en físico al servicio y también se va a poner en el sistema. La idea es que cuando uno reciba el resultado, registre el resultado en la historia. No les estamos pidiendo que digiten los 24 microorganismos que salen en el panel y pongan al lado negativo. No les estamos pidiendo eso. Simplemente, panel de neumonía, negativo. Panel de neumonía, estafilococo aureus en genes de resistencia. Ya, es lo único que les estamos pidiendo. Y una vez yo registro ese resultado en la historia, eso me debe llevar a un cambio de la conducta terapéutica. Ejemplo, tengo una neumonía grave en UCI que tiene piptazo, banco y claritromicina. Tengo un FilmArray que me detectó una Klebsiella. ¿Cuáles creen ustedes que es la conducta a seguir con los antibióticos? Pues la primera conducta es quitar banco, la segunda es quitar el macrólido y sigo con el piptazo. No tengo que esperar el cultivo para tomar esa decisión, que esa es otra idea que hay. No, es que a mí me da miedo porque es que tengo que esperar el cultivo. Si en el panel no le salió, hay muy poca probabilidad de que eso se aísle en un cultivo. Y esa probabilidad es menor del 3% y no sé si me corrige Romain, porque todas las pruebas pueden tener errores preanalíticos y eso puede suceder. Entonces, digamos que la invitación es a si vamos a ganar un panel, tenemos de seguir estos pasos para hacer un uso adecuado y racional de la prueba. Entonces, muchas gracias y ahorita vamos a seguir con unos casos clínicos como para darle mayor aplicabilidad a estos criterios.
Sí, la doctora, es que ahora apliquemos esto a la vida real. Pues yo tengo muchos casos que me llegan al WhatsApp, que me llegan al correo, que me preguntan, bueno, ¿y qué hago con esto? Entonces les voy a mostrar para que podamos discutir justamente en qué hacerlo. ¿Sí? ¿El panel de hemocultivos lo tienen acá? ¿El de hemocultivos también? ¿No? Bueno, igual vamos a dar un par de casos del panel de hemocultivos por el tema de los genes de resistencia, que son los mismos que tenemos en el panel de neumonía, ¿vale? Entonces, bueno, entonces ese no lo tienen, no lo vayan a pedir. Pero miren lo que puede pasar y que es similar a lo que nos puede salir en un panel de neumonía. Pues en ese caso, salió una bacteria detectada y un gen KPC. ¿Qué es el gen KPC y qué hago con ese paciente? Y les pido que me ayuden, por favor. Yo no soy médico, soy microbiólogo. Me tienen que explicar ustedes. ¿Qué hago con el gen KPC? ¿Qué quiere decir KPC? Excelente respuesta. Muchas gracias, doctor. KPC quiere decir Klebsiella pneumoniae carbapenemasa. ¿Sí? Esa es la carbapenemasa más frecuente que tenemos en Colombia. En los últimos años se está haciendo reemplazar por otras que han llegado más recientemente, pero sigue siendo como endémica en el país. Y esa carbapenemasa, como lo ha dicho muy bien el doctor, nos va a dar resistencia a múltiples antibióticos. Incluso a veces viene con otros mecanismos de resistencia que el panel no detecta, pero que pueden estar presentes en la misma bacteria porque están en el mismo plásmido, ese pedazo de ADN circular que tienen esas bacterias como genoma accesorio. ¿Es lo que quiere decir eso? Pues de manera muy segura es que va a haber resistencia a cefalosporinas, penicilinas y carbapenémicos, ¿sí? Y que no son opciones terapéuticas adecuadas para tratar a ese paciente. Lo que vamos a hacer es tener en cuenta ese gen de resistencia y usar antibióticos que pueden cubrir ese tipo de microorganismos. Lo que vamos a hacer también es desescalar, como lo ha dicho la doctora Natalie, todos los antibióticos que yo he podido iniciar en ese paciente que no son adecuados, que no son requeridos porque no se ha detectado, por ejemplo, un coco gram positivo acá, se ha detectado un bacilo gram negativo únicamente. Entonces la vancomicina, si tiene vancomicina, el linezolid, si tiene linezolid, yo los quito. Si tiene un tratamiento antifúngico y lo que detecto es una bacteria, hay que seguir con el antifúngico, en ese caso en sangre, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta lo que detecta el panel y lo que no detectó, ¿sí? En el caso del panel de hemocultivos tiene una cosa interesante, es que hay un reporte en cascada para algunas familias. Entonces es importante tener en cuenta que me va a detectar que hay alguna enterobacteria y después me va a identificar cuál es la especie si es una de las más frecuentes. Lo mismo para los estafilococos. Me dice primero estafilococo y después si es una aureus, un epidermidis, un lugdunensis, que es diferente al panel de neumonía en el cual solo me reporta aureus. ¿Por qué creen que no reporta epidermis en el panel de neumonía? Epidermis, ¿qué tipo de infección me puede hacer? En hueso, por ejemplo, asociadas a dispositivos como un catéter en sangre, pero generalmente no lo voy a ver en una neumonía. No hace neumonías. ¿Sí? Entonces, el diseño de cada panel está adecuado con cuál es la epidemiología más frecuente de este tipo de infecciones, ¿vale? Entonces, si yo tengo un gen de resistencia, lo tengo en cuenta. Uno de los tratamientos que está recomendado por las guías en el caso de la KPC, por ejemplo, es ceftazimib y avibactam. La avibactam es un inhibidor que tiene actividad contra beta-lactamasas de espectro extendido, pero también contra las carbapenemasas como KPC. Se llaman las carbapenemasas de tipo serina. Hay otra carbapenemasa de tipo serina que se llama OXA48, que es menos frecuente en Colombia, pero hemos tenido algunos casos en Klebsiella oxytoca. Lo que más tenemos en ese momento que está subiendo de prevalencia son las metalo-beta-lactamasas. Es lo que se llama NDM, por ejemplo, o VIM. Esos son metalo-beta-lactamasas. En este caso, la Avibactam solo no funciona. No se puede usar en monoterapia.
Es lo que es recomendable usar, que lo que está en las guías, la guía de Colombia de tratamiento de gram negativas multiresistentes y la guía de la ITSA de Estados Unidos, es combinar Astronam con Avibactam y eso sí va a funcionar. El Astronam no está afectado por la metalo-beta-lactamasa, pero no se puede usar solo tampoco, porque generalmente ese gen viene acompañado de otros genes que sí pueden afectar el Astronam. Yo protejo mi Astronam con Avibactam por lo que puede tener la bacteria, además de ese gen de resistencia, y el Astronam no está afectado por este y va a matar la bacteria. ¿Listo? Eso es lo que está en las guías, ¿sí? Hay otras opciones que pueden existir, como amicacina, por ejemplo, pero eso no lo van a saber hasta que tengan el antibiograma. Pues esas son las primeras opciones cuando tenemos el resultado del panel y sabemos que hay una carbapenemasa. Y después, con el apoyo de infectología, pueden cambiar a un tratamiento que de pronto podría estar disponible según lo que dice el antibiograma. Cuando yo tengo CTXM, ahí es una BLE. CTXM es la BLE más frecuente en Colombia, no es la única BLE que circula, pero es la más frecuente. Si hay una BLE, el tratamiento de la BLE es solo una BLE, no además una carbapenemasa. Si yo solo tengo una BLE, el tratamiento ideal es un carbapenémico. Antes usábamos piptazo para tratar las BLEs, pero hay estudios que han salido que dicen que el piptazo aparentemente en infecciones graves, neumonía o infección en la sangre es inferior a carbapenémico. Entonces lo ideal es usar pues ertapenem si el paciente es estable. El ertapenem no se puede usar en paciente choqueado, está contraindicado. Se puede usar si la bacteria no es una pseudomonas porque no tiene actividad en pseudomonas. El CTXM, por ejemplo, en una E. coli, en un paciente que tiene pues una neumonía o una infección en la sangre, pero una bacteremia sin choque, podría usarse ertapenem. ¿Sí? Igual, consulten. Consulten infectología siempre que van a tener ahí una bacteremia con una bacteria multiresistente para hacer ajustes. Meropenem, cuando lo voy a usar, cuando, pues, por ejemplo, la bacteria es una pseudomonas, lo voy a usar cuando el paciente está choqueado, etc. No sé si usan meropenem o si usan imipenem también de pronto. Meropenem, muy bien, listo. Si yo tengo una bacteria que es pseudomonas o acinetobacter, incluso si no tiene genes de resistencia, puede tener resistencia a muchos antibióticos. Porque ellas tienen mutaciones y los paneles no detectan mutaciones, detectan genes enteros que adquiere la bacteria a través de un plásmido. Es decir, yo tengo una pseudomonas, yo puedo tener resistencia a meropenem y el panel no me va a decir nada sino pseudomonas. Pues cuidado con esto, en particular si el paciente ha tenido carbapenémicos en los últimos meses. Porque lo que hace la resistencia es haber tenido exposición a antibióticos. Y más he tenido exposiciones repetidas, recientes y a antibióticos de amplio espectro y más riesgo hay que estas bacterias salgan resistentes a los antibióticos que ya he usado en este paciente. ¿Listo? Entonces, en ese caso, es Pseudomonas y Acinetobacter las que deben llamarles la atención en particular. Son dos bacterias bastante difíciles de tratar. Hay otra que está solamente en el panel de hemocultivos, que es Stenotrophomonas. Esa también suele tener resistencia a muchos betalactámicos, incluyendo los carbapenémicos. Y el tratamiento idealmente es trimethoprim sulfa, pero eso se está discutiendo también porque parece que trimethoprim sulfa solo no es ideal tampoco. Y como lo decía la doctora Natalie, hay bacterias que nada más sabiendo el nombre, yo sé que tienen un gen de resistencia que se llama AMSE. Entonces el panel no les va a decir, ustedes tienen que aprenderse esto. ¿Sí? De pronto lo vieron en la universidad, Spice. ¿Sí? Entonces eso es la clasificación vieja, que todavía está en los libros. Eso es la que están algunos infectólogos empujando, que es la nueva. ¿Sí? ¿Por qué la vieja y la nueva? Porque esas son las bacterias que tienen AMSE y esas son las que más desregulan el AMSE. El AMSE es un mecanismo de resistencia que esas especies, cualquier sea la cepa, la tienen. ¿Sí? Siempre tienen el gen de resistencia. Pero cuando exponemos la bacteria al antibiótico, empieza a producir más ese mecanismo de resistencia. Y es lo que llamamos la desregulación. Entonces empezamos a seleccionar la bacteria que más produce el gen de resistencia. Entonces el paciente mejora los primeros días y después recae. ¿Sí? Y es porque seleccionamos la subpoblación que está con desregulación. Serratia, Providencia, las índoles positivas, que son Proteus, Morganella, y otra vez Providencia, Acinetobacter, Citrobacter y las Enterobacter. Cuidado acá que hay una que se llama Klebsiella aerogenes, que antes se llamaba Enterobacter aerogenes. Cambió de nombre, pero no ha perdido el AMS. ¿Sí? Entonces, era Enterobacter aerogenes, ahora se llama Klebsiella aerogenes, no importa el cambio de nombre, tiene AMS.
Y esa es la nueva clasificación, que son las peores en desregular ese AMSE, que son Afnia, Enterobacter cloacis, Citrobacter frandi, Klebsiella heterogenes y Yersinia enterocolitica. Repito, el panel lo detecta AMSE. Si ustedes vienen un panel y dice Enterobacter cloacae, tiene AMSE. Tienen que aprendérselo o tomar la foto de la pantalla. Entonces que la cambie. ¿Sí? ¿No? ¿No quieren? ¿Ya se la sabían? ¿La nueva también? Listo. Miren ese caso. Puede ser un caso de un panel de neumonía o un panel de hemocultivos. No importa. Ese paciente tiene un estafilococo detectado, A. aureus, y tiene ese gen de resistencia que se llama MEC-A o MEC-C y MREGJ, que es. ¿Han visto un resultado de estos? 40% de los estafilococos en Medellín, ¿no? Aureus. Tienen que aprender a interpretar esa vaina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Les gustan los siglos? MEC-A o MEC-C, que es un derivado, pero bastante similar, es un gen de resistencia que lo que brinda al estafilococo aureus es una penicillin binding protein, es decir, una proteína que produce la pared celular de la bacteria, que tiene una mutación y esa mutación le permite resistir a los antibióticos beta-lactámicos, los que usamos normalmente para matar el estafilococo aureus. Entonces adquiere ese gen que viene de otra especie, salta en el genoma de la aureus y la aureus se vuelve resistente de un día al otro a la oxacilina, que es normalmente lo que hemos usado para tratar esas bacterias toda la vida. Entonces es lo que llamamos el estafilococo aureus resistente a meticilina. El nombre debería ser ahora resistente a oxacilina, porque es la oxacilina que usamos. Es la misma cosa. Entonces tiene ese gen de resistencia, son algunas cepas, no todas, que tienen ese gen. Y si sabemos que tienen el gen, sabemos que son resistentes. Que el tratamiento debe ser otro medicamento que un beta-lactámico. ¿Qué puede ser, por ejemplo? Yo tengo un MRSA. ¿Cuáles opciones de tratamiento tengo? No, pero a mí, no al vecino. Hay muchas opciones, ¿cierto? Pero no todas en todos los focos, ¿sí? Entonces, cuidado con el foco de infección. En pulmón hay una opción que existe y que no se puede usar, que es la daptomicina. La daptomicina la puedo usar en sangre si el foco no es el pulmón, pero el surfactante del pulmón inactiva la daptomicina. Entonces, no lo puedo usar si el foco de la infección con el MRSA es el pulmón. Yo podía usar linezolid, vancomicina, como lo ha dicho la doctora. ¿Cuál es la diferencia entre el vancomicina y linezolid? Sí. ¿Es bacterioestático? ¿Eso importa mucho o no? Y ahí entramos en las peleas de infectólogos. Exacto, exactamente. Un bacterio estático en bacteriemia, imagínense. Pues no. Hay nuevos estudios que dicen que da lo mismo en paciente inmunocompetente. En paciente inmunocompetente con control del foco. Lo más importante cuando es una bacteriemia es controlar el foco. Es decir, eliminar el absceso. ¿Cuándo? ¿Cómo? Con el amigo cirujano, perdón, que va a llevar al paciente al quirófano y le va a sacar el absceso. Después el antibiótico es para limpiar lo que queda. ¿Sí? Si no hacen eso, obviamente, pues la falla terapéutica puede ser incluso si la bacteria es sensible. Linezolid en bacteriemia todavía, pues, poca gente lo usa, pero hay estudios randomizados, controlados, que dicen que da lo mismo en paciente inmunocompetente que usar vancomicina. Sorprendente, sí, pero es la realidad. Entonces, linezolid también penetra muy bien en el pulmón. Se ha usado mucho en la pandemia. Paciente de UCI, sobreinfectados con MRSA. Penetra muy bien en el pulmón. La vancomicina es difícil de manejar, es nefrotóxica. No penetra muy bien en algunos tejidos porque es una molécula enorme. Entonces, eso pues lo revisan con infectología y revisan lo que más usan acá, ¿sí? Pero hay diferentes opciones, incluso la ceftarolina también, que es mucho más costosa, pero que es excelente. Si tiene el gen de resistencia, entonces tiene resistencia. Pero entonces,
En el caso del panel de hemocultivos, diferenciamos si tiene el gen de resistencia y si está bien en una Aureus. Incluso en el panel de neumonía es importante. Ustedes toman una muestra de aspirado traqueal a un paciente, puede tener un estafilococo epidermidis acá, que tiene el gen de resistencia MK, y van a hacer la PCR y le va a detectar MK, pero el epidermidis no hace neumonía. Entonces es importante revisar no solamente si tiene el gen de resistencia MK, sino si está incluido dentro de una Aureus. Es lo que quiere decir ese sigla acá, que no tienen que aprenderse, pero aprenden a reconocerla. Quiere decir la junción a la derecha del gen MK en Aureus. Más o menos lo que hacemos es que no hacemos solamente la PCR para detectar el gen. Revisamos si está en Aureus o si está en otro estafilococo. ¿Listo? Entonces eso es importante saberlo para el panel de hemocultivos y el panel de neumonía. Listo. Miren este caso, que es un caso de la vida real, terrible, pero es lo que pasa en Colombia. Eso nos puede pasar también en un panel de hemocultivos como un panel de neumonía. Tenemos una Klebsiella pneumoniae, bacteria mortal en hospitales, la tercera que más mata en Colombia. CTXM, ¿qué es? ¿Le? KPC, ¿qué es? Carbapenemasa de tipo serina, ¿sí? Y NDM, métalo. Primera pregunta, ¿es posible eso? ¿Todo eso está en la Klebsiella? ¿Ya han visto casos así? Eso en ese momento en Bogotá es el pan de cada día. Ustedes viven en un mundo casi perfecto que se llama Medellín, ¿sí? Entonces tienen metro, no tienen grafitis por todas partes ni basura en la calle. Y además queden muy pocas coproducciones de carbapenemasas, ¿sí? Pero eso está explotando en el resto del país. Y aquí ya hay casos, porque ustedes reciben pacientes remitidos del Urabá antioqueño, del Chocó, del sur del país, de todas partes. Y llegan con esas cosas terribles que tenemos realmente desde la pandemia de COVID-19. Porque ¿qué pasó en la pandemia? La gente estaba en UCI durante un mes. Y recibía piptazo, y después meropenem, y después avibactam. Y ahora tenemos por todas partes estas productoras de metalo-beta-lactamasas. La bacteria no se le olvidó la KPC, todavía la tiene, pero además adquirió una metalo por la presión de selección que hizo el ingreso de la avibactam en el país. Desafortunadamente, cada vez que tenemos un antibiótico nuevo y bueno, se usa y presiona a que haya más resistencia. ¿Cuál va a ser el tratamiento en ese caso? Pues yo cubro lo que es peor de todo, que es esta, ¿sí? La NDM. ¿Y va a estar cubierta la KPC? Sí, por el Aviatam. ¿Va a estar cubierta la BLE? También por el Aviatam. Pero yo pongo el Astronam porque tengo la metal. ¿Listo? Y hago pruebas de laboratorio para confirmar. Aquí hay varias pruebas, hay unas que son de la competencia, pero no he hecho mi declaración de conflicto de interés. Yo no gano comisiones. ¿Sí? Entonces, ahí está GeneXpert, que es de otra compañía. Aquí está Carba 5, que es de una compañía francesa que fue fundada por un ex empleado de Biomerio, de nuestra compañía, que también es francés y también es buena, ¿sí? Entonces, buena prueba. Y aquí es lo que usamos usualmente y que es barato y que no funciona. Porque como todo lo barato sale caro, como dicen acá, el test de Hodge y de DTA, que nos permite diferenciar normalmente si hay una metalo o una KPC, una serina, no funciona cuando hay las dos. Entonces, es terrible, es lo más barato, es lo más usado, pero no funciona en ese caso. Lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, un inmunoensayo, ahí, el Carba 5, o el GeneXpert, para definir desde la colonia si realmente hay coproducción de esa bacteria, como lo reportó el Filmare, o si hay dos bacterias, porque qué tal que haya, en este caso, dos Klebsielas. Puede haber una Klebsiella capsicum y una Klebsiella NDM. Eso nos ha pasado también. ¿Listo? Y pues las coproducciones en el país hay de todo. Tenemos todas las combinaciones posibles, todas las colecciones de bichos que quieren. Porque en Colombia, pues uno puede ir a la farmacia y comprar un antibiótico cuando tiene gripa y que eso ha conducido a esto. A la colección de combinaciones de carbapenemasas más grande del mundo.
Miren ese caso. Ese caso es una cándida. Pues las cándidas no están en el panel de neumonía. ¿Por qué no están? ¿Por qué no tengo Candida albicans en el panel de neumonía si todos los aspirados traqueales salen con Candida albicans? Porque no es relevante. Incluso en paciente inmunosuprimido, un aspirado traqueal no se debe reportar las cándidas. El paciente se intuba, se coloniza de cándidas y no pasa nada. Pero a muchos se les damos antifúngicos que son súper costosos. ¿Listo? Y que hacen nefrotoxicidad. Entonces, evitamos el uso de antifúngicos en pacientes que tienen neumonía con un reporte de cándidas. ¿Listo? Pero si es en sangre, ahí sí es importante la identificación de la especie. Listo. Pasemos al panel respiratorio. Como lo ha dicho la doctora Natalie, es súper importante en paciente inmunosuprimido, ¿sí? Nos va a reportar si es COVID o si es otra cosa y las bacterias atípicas. Tenemos 5% de los paneles que salen positivos con micoplasma desde el final de la pandemia. Hay mucha gente que tiene micoplasma en ese momento. Pasó eso, la doctora Natalia ya lo dijo. El aspirado traqueal, si se usa, es un aspirado traqueal. Cuidado con los intensivistas que dicen, mándales secreciones al paciente a cultivar o a hacer un panel de neumonía. El paciente le aspiramos secreciones todo el tiempo, ¿cierto? Tiene un sistema de succión cerrado. El sistema de succión cerrado lo que aspira son secreciones subglotales, aquí, arriba. Eso no se manda a cultivar ni a hacer un panel de neumonía. Lo que se manda en la UCI es un aspirado traqueal que se hace con una sonda que pasa por todo el tubo orotraqueal, sonda protegida con una bolsa de plástico alrededor. Son sondas especiales para esto. Y aspiramos aquí a la salida del tubo, encima de la carina del paciente. Eso es un aspirado traqueal, no es la trampa de Luquen que está aspirando de manera continua. Si mandan eso está lleno de bacterias, obviamente, pero son de la faringe del paciente, no del pulmón. Pues miren ese paciente inmunosuprimido, neumonía con patrón de difusión bilateral sin consolidación, es típicamente el caso que la doctora Natalie nos dio que podía aplicar al panel. ¿Sí? Entonces, primero se detectó rinovirus, no SARS-CoV-2. ¿Quiere decir que el COVID está descartado o hacemos también una PCR de COVID? ¿Le creen al panel o le hacemos una PCR de COVID? ¿Cuál es la tasa de positividad de las pruebas de COVID en ese momento? ¿Saben más o menos? La positividad de las pruebas de COVID de la institución. Acá. La positividad está por el piso porque afortunadamente aquí en Colombia la gente se vacunó. Entonces, aquí no es Estados Unidos donde un tercio de la población no quiso ni tocar una vacuna y que le ha tocado infectarse para tener inmunidad y que sigan infectándose. Aquí todavía hay casos, pero son muy pocos. Hay una nueva variante que está apareciendo, que no sé qué. Sí, sí, sí. Pero los casos graves que hemos visto en los últimos meses es influenza, es rinovirus, es metaneumovirus, es adenovirus. Y el COVID ha bajado de importancia hasta ser el sexto o el séptimo virus más frecuente en el panel, no el primero. ¿Tiene rinovirus? Sí. Hay un estudio del 2015 que se llama el estudio EPIC, que es multicéntrico en Estados Unidos, y que decía, el rinovirus en adultos es la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad. Y nadie le paró bolas, ni siquiera las guías de infectología de neumonía, que dicen métele antibiótico a todo el mundo. Pero es la primera causa de neumonía adquirida en la comunidad en adultos, desde antes de la pandemia de COVID. Y de nuevo, es la primera causa de detección en los paneles respiratorios en adultos en este momento. ¿Cuál es el tratamiento del rinovirus? Lo dio la doctora Natalie. No hay antiviral. El tratamiento es no dar antibióticos, porque no le va a hacer nada sino volarse la microbiota del paciente. Y ahí sí puede hacer una neumonía nosocomial con patógenos que ustedes han seleccionado que son multiresistentes.
porque recibió piptazo desde las urgencias porque es inmunosuprimido y tiene una neumonía. No, quitemos esos antibióticos. Hacen más daño que bien en un paciente que solo tiene un virus. Si yo creo que tiene una sobreinfección, no debería haber hecho el panel de neumonía, el panel respiratorio, sino el de neumonía. Si yo veo una consolidación en la placa de tórax, no hago ese panel. Hago el panel de neumonía como lo llevó la doctora Natalia en los criterios. Virus respiratorios, miren pues la circulación de COVID, toda la pandemia, el pico de Omicron, y sigue circulando. Pero miren lo que tuvimos el año pasado, un pico enorme de adenovirus que llevó a niños a ECMO y nadie estaba hablando de esto. Decían, estamos en un pico respiratorio terrible. Era un pico de adenovirus. Los casos estaban muy graves, incluso en adultos inmunosuprimidos. Miren ese paciente, era grave, tiene 65 años, tiene 3 dosis de vacuna contra COVID. Su nieto tiene gripa. Tiene una radiografía de tórax con patrón difuso bilateral, compromiso intersticial sin consolidaciones. Realmente hay algunas que están apareciendo, pero son muy leves. Saturación de 80. Antígeno de COVID negativo. Proteína C reactiva en 20, fiebre en 38,6. ¿Le hago un panel? No le hago un panel. Acuérdense los criterios de la doctora. La respuesta puede ser diferente en otra clínica, pero aquí vamos a aplicar lo que dice la doctora Natalia Uribe. ¿Qué dijo? Digamos que no. Un viejito que tiene tos, pero es tos seca. No expectora nada. Trató de sacarle un esputo y sacó una baba. No es un esputo, pues no la vamos a procesar. ¿Le hago un panel respiratorio o le hago otra cosa? ¿Le pongo antibióticos? ¿Pongo antivirales? Ahora asumen que ese viejito está tomando corticoides a altas dosis. Tampoco es expectorante. Está siendo seco. ¿Le hacemos un panel respiratorio o no? Ahora está expectorando, por fin. Y hace un esputo bien amarillo, purulento, y es bonito en microscopía y tiene ahí 50 polimorfonucleares, 0 células epiteliales, es el esputo perfecto que siempre hemos soñado. ¿Hacemos un panel respiratorio o de neumonía? Neumonía, ¿cierto? Y a pesar de ser purulento a morir, ese esputo me sale influenza nomás. ¿Le pongo antibiótico? Todas las bacterias negativas, las 15. La producción de esputo purulento no indica necesariamente en sobreinfección bacteriana. Cuidado con eso. Si yo veo una bacteria en el Gram, además de las células epiteliales y los polimorfonucleares, eso sí puede ser indicador de sobreinfección bacteriana, claramente. Si yo veo mis cocos gram positivos en cadena ahí está mi neumococo. Pero si no veo nada y que el paciente le sale solo influenza en el panel, tiene influenza. Y acuérdense que la gente sí se ha vacunado contra COVID, pero cree que está vacunada contra influenza también. Y no se ha vacunado este año. Las tasas de vacunación están bajísimas. Además que el Ministerio de Salud se demoró como 3 meses más para sacar la vacuna porque estaban ocupados en otras cosas. ¿No?
A ver si la tengo acá. No la tengo acá. La procalcitonina es una ayuda diagnóstica imperfecta, pero que tiene un valor predictivo negativo alto. Es decir, si me sale negativa la procalcitonina, estoy más tranquilo, con la excepción de las bacterias atípicas, que no elevan la procalcitonina. Si es una micoplasma, no me va a salir alta. ¿Sí? Si es una bordetela, no me va a salir alta. Pero si es una bacteria típica, me sale alta y el panel no me detectó nada, puede ser una bacteria que no está en el panel. ¿Qué hemos visto? Casos de pacientes que vienen de zona rural, tienen un compromiso pulmonar importante, tienen burkholderia. No está en ninguno de los paneles de FilmArray. Es un patógeno de acá. No existe en todos los países del mundo. El diseño de los paneles es con la epidemiología mundial. ¿Sí? Burkholderia no está en los paneles. Si me detectan una procalcitonina en 20, un paciente con una neumonía, no escalo los antibióticos. Y yo busco qué tipo de bacteria rara puede tener ese paciente para que el panel me salga negativo. Es ideal combinar las dos. No sé cuáles son los criterios de procalcitonina acá, pero los dos usos que están aprobados son neumonía, infecciones del tracto respiratorio inferior y sepsis. No hay aprobación de la procalcitonina en meningitis ni en infección tipo pielonefritis localizada, etcétera, porque no sirve en esos casos. ¿Sí? Sepsis, infecciones del tracto respiratorio inferior. Y el valor de la procalcitonina es, en su valor negativo, que me ayuda mucho en quitar antibióticos. Cuando es positivo, a veces, depende de qué tan positivo es, ¿sí? Qué tan alto es. Y la procalcitonina también, hay un punto importante, que es que me sirve mucho cuando la repito. Si me salió positiva la primera vez en 30 y la hago al otro día y me sale en 10, está bajando. Y eso es una indicación de que esté funcionando el tratamiento empírico. Y cuando desciende más de 80% o debajo del punto de corte, yo puedo quitar los antibióticos. Incluso si apenas lleva 3, 4 o 5 días el paciente con antibióticos, me puede indicar que ya los puedo suspender. Es una herramienta de desescalonamiento temprano de la terapia antibiótica. Y ahí es donde más valor tiene y donde más evidencia tiene. No para iniciar o suspender. Exactamente, doctor. En el inicio puede haber problemas, ¿sí? Esos casos particulares de falsos positivos porque tiene cáncer de tiroides, porque es un quemado, es un neonato. Hay muchos casos en los cuales puede salir falsa positiva por ese tipo de enfermedades que no tienen nada que ver con una infección. Y hay falsos negativos también en sepsis, cuando el cuadro de sepsis es muy temprano. Cuando vemos el paciente en urgencias, sube como 8 horas después, pero cuando lo hicimos salió negativa. ¿Sí? Entonces, cuidado con una negativa también en un paciente que presente un cuadro séptico. Listo. Avancemos. Es influenza. Tiene influenza. Pero miren que en este caso le salió influenza equivocada. ¿Qué quiere decir eso? Eso lo van a ver cada vez que hay un brote de influenza en el país. Es decir, en ese momento, por ejemplo. Influenza equivocal. También tiene COVID. Bueno, tiene COVID. Pero tiene influenza equivocal. ¿Qué quiere decir eso? ¿Ya han visto un caso así? ¿Les ha pasado? Les va a pasar algún día y me van a llamar y me van a mandar la foto. El panel detecta primero si es una influenza A o una influenza B con una PCR grande de familia de influenza A o influenza B. Después, si es una A, va a buscar los subtipos. ¿Sí? A veces pasa que no hay suficiente virus en la muestra para que todas las PCRs salgan positivas. Y a veces pues detecta que es un H1N1, pero no funciona la prueba de influenza A. Entonces no detectó la familia, detectó la especie, entre comillas, pero no detectó la familia. Eso es ilógico. Entonces me dice, mira, yo detecté un H1N1, pero pues no sé por qué, pero no me salió todo positivo. Y generalmente es por eso, es porque el paciente sí tiene el virus, pero está a nivel bajo. ¿Sí? A veces es más grave, y cuidado con eso. No dice equivocal, dice no subtipo detectado. O con ese caso. Ese caso, afortunadamente, nunca nos pasó. El día que les pase, aíslen el paciente. Ahí en ese caso se detectó que era influenza A. Las dos PCRs que hacemos para detectar la familia son positivas. Está seguro que es influenza A. Y no es ninguno de los subtipos que normalmente conocemos. H3N2, H1N1. Entonces, ¿cuál puede ser?
¿Conocen H5N1? ¿Conocen H7N9? ¿Conocen H10N5? Todas esas son las influencias aviares. Gripe aviar. Y la gripe aviar está circulando en el país. Y tenemos galpones del norte del país, galpones de la costa, que han sido afectados por gripe aviar, por H5N1, que cuando pasa al humano, afortunadamente, hasta ahora no es transmisible de humano en humano, pero tiene una tasa de mortalidad del 40%. Y podría evolucionar con el contacto con los humanos a ser transmisible, como lo ha hecho el H1N1 en el 2009. Entonces, gripe aviar, paciente que trabaja con galpones, por ejemplo, con aves en general, o con animales silvestres. Y miren lo que pasó eso al finales del año pasado. Tuvimos un caso en Ecuador de gripe aviar, el primer caso en América Latina, desde que circula el H5N1 desde hace más de 20 años. Y al mismo tiempo había eso. Esos son la zona del país donde se encontraron leones de mar muertos. ¿Saben qué son el león de mar? ¿Ya vieron esos animales? Son como focas enormes, ¿no? ¿Sí? Pues ahí encontraron en esas playas más de 200 leones de mar muertos de gripe aviar. Y el león de mar es un mamífero. Es decir, hay tanta gripe aviar circulando desde el año pasado que está pasando a los mamíferos. Pues podríamos tener una transmisión de humano en algún punto. Pues si les sale, repito, equivocal, no se preocupen. Si sale no subtipo detectado, cuidado con eso. En ese caso, eso es un caso diferente, porque ese caso es nosocomial. El paciente está con intubación porque tiene un trauma encefálico. Ha sido cubierto con ceftriaxona porque tenía pues múltiples fracturas y les gusta meter antibióticos para tratar fracturas. Em, y ese paciente ahora sale con esto. ¿Sí? Está intubado y tiene esto. ¿Eso qué es? Lo que dio la doctora Natalie. Neumonía asociada a ventilación mecánica. ¿Sí? Que hemos confirmado por imágenes. ¿Sí? Entonces tenemos la clínica, tenemos las imágenes. ¿Sí? Y tenemos 5 bacterias. Ahí. Hicimos un aspirado traqueal, se verificó la calidad de la muestra y a pesar de que la calidad de la muestra era buena, me sale una E. coli, me sale una Klebsiella, me sale una Pseudomonas, me sale un Staphylococcus aureus, me sale un Streptococcus agalactiae, me sale una BLE y me sale el gen MECA. Ush. Le pongo 5 antibióticos, ¿cierto? Tiene 5 bacterias. No. Voy a buscar, primero, 2 cosas. Voy a ver los genes de resistencia. Pues hay alguna de esas gram negativas que tienen una BLE. ¿Sí? El gen de resistencia de MECA es que Staphylococcus aureus resistente a oxacilina. Y yo voy a ver las cantidades, porque el panel de neumonía me da cantidades. Yo voy a ver si todas las cantidades son grandes o chiquitas. Y si hay una que es muy grande y las otras todas chiquitas, yo trato la que es más abundante. Entonces, esas son 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 6, 10 a la 6 y esas 10 a las 4. ¿Cuál es la 10 a las 4? Es la Klebsiella. ¿Cuál es la que tiene el BLE? No sé. Porque el panel no me dice quién tiene el BLE. Y hay 2 gram negativas que la podría tener, que es Escherichia coli y Klebsiella. Entonces tengo que tratar esa BLE. Y después tratar de aislar esa bacteria y ver si es la más abundante, que debe ser la E. coli, es la productora del BLE. Y con el antibiograma de pronto voy a desescalar. Si no encuentro la Klebsiella, de pronto no es necesario cubrir como si fuera una BLE. Si yo encuentro la E. coli y me crece un montón y es súper sensible, lo desescalo. Pero por ahora, yo voy a tratar como si la E. coli fuera la productora de BLE. Entonces, ¿qué le pongo para tratar esa BLE? ¿Cefepime? No funciona. ¿Ceftriaxona? Ya tuvo. Y no funciona. Hay una BLE. Un carbapenémico, ¿cierto? ¿Sí? Piptazo. Otra vez, en neumonía, que es una infección grave, y neumonía asociada a ventilación mecánica, más mortalidad. Es un carbapenémico. ¿Cuál carbapenémico? ¿Erta o Mero? ¿Por qué? ¿Qué tengo acá? Pseudomonas.
Entonces no le pongo ERTA, porque ERTA no funciona en pseudomonas. Le pongo mero. O imipidem, pero ahí sí tienen mero. ¿Sí? Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, ¿qué le pongo? MRSA, ¿cómo se trata? Lo hemos dicho ahorita. Linezolid, banco, otra opción. Linezolid está bien. Otra opción, ceftarolina. ¿Sí? ¿Qué usan más acá, doctora? Banco. Banco o Lin. Bien. Banco y Line tienen genéricos, ceftarolina no tiene genérico. El día que la ceftarolina sea genérica, les juro que no van a volver a la vancomicina. Pero por ahora es de Sanofi, compañía francesa también. Les cobramos duro. Entonces yo le pongo Line, por ejemplo, y Mero, ¿sí? ¿Saben? Y tengo un Streptococcus galactiae. ¿Le funciona el Mero o el Line? No es el tratamiento ideal si yo tenía solo esto, ¿no? Eso es una galactiae, es grupo E. Eso se puede tratar con ampicilina nomás. Pero no está solo, está con lo demás. Ya le puse Linezolid y Meropenem. ¿Le pongo ampicilina también? Ya va a estar cubierto, ¿cierto? Es Meroline, el tratamiento favorito de los intensivistas. ¿Listo? Las neumonías polimicrovenas existen, ¿no? No es porque el paciente tiene 5 bacterias en el panel de neumonía que todo está colonizando. No, eso existe. Hay que tenerlo en cuenta. Eso lo dio la doctora Natalie también, Legionella. Hay factores de riesgo para Legionella. En ese caso, tuvimos 2 brotes en Bogotá a 2 años de diferencia. Y el factor de riesgo fue estar en la clínica cuando estaba en obras. Y el agua está contaminado con Legionella por las obras. Obras de renovación de la clínica. Legionella, altamente mortal. Transmisible por las aguas. ¿Sí? Listo. Panel gastrointestinal se hace con heces diarreicas. ¿Tiene nombre? Ya es el mediodía. Entonces el paciente hace popo en un frasco para coprocultivo y con el hisopo le vamos a tomar un poquito de muestra y mezclarla con un medio de transporte y es lo que se procesa. ¿Listo? Voy a pasar este que es pediátrico. Les voy a mostrar más bien este. Que la doctora nos había contado. Eso es una colega mía. A nuestros colegas cuando se enferman les hacemos paneles de firmar y paga la compañía. Para decirles la confianza que tenemos en esto. Y les salió todo esto. Entonces, nosotros en Biomerio viajamos por todo el país, íbamos recorriendo ahí todos los bichos. Y ella tenía todo esto. ¿Qué vamos a hacer con todo eso? De por Dios, tiene todas las Escherichia coli diarreogénicas del mundo. Y tiene un norovirus. ¿Conocen el norovirus? Virus de Norwalk. El norovirus hace una diarrea explosiva con vómito. Muy desagradable. El inicio de las infecciones es 6 horas después de haber sido en contacto con el virus y dura más o menos 2 días. No más. Pero ahí ya llevaba varios días enferma. Pues, ¿el norovirus está? Sí. ¿Era la única causa? Seguramente no. Ahí, ¿quién nos preocupa? Esta. ¿Qué es esto? STEC, ¿se llama? No es el STEC a caballo, es Escherichia coli productora de Shiga toxina. ¿Qué es la Shiga toxina? ¿La conocen? ¿Qué provoca? Exactamente. Síndrome hemolítico urémico, que entonces realmente es provocada por esta toxina que puede ser producida por algunas shiguelas, algunas especies, o por algunas especies de E. coli que son muy cercanas a la shigella y que también pueden tener el gen. Eso es lo que nos preocupa. ¿Qué pasa si le doy antibiótico a un paciente que tiene una STEC? Aumenta el riesgo de desarrollar ese síndrome. Entonces, las E. coli diarreogénicas son las más frecuentes en los paneles. ¿Quiere que prendamos el aire? ¿No? Yo lo apagué ahorita porque hacía 17 grados. Pero si quieren lo prendemos, ¿no? ¿Tienen calor? ¿No? ¿Están bien? Diarreogénicas son las cepas de E. coli que provocan diarreas, ¿sí?
Pero miren, si yo cultivo una cepa de coli que hace una diarrea al lado de una que no hace diarrea, son las mismas. La única diferencia es que tiene un gen de virulencia, un gen de patogenicidad. ¿Cómo hago la diferenciación? Por genética, por PCR. Hay una sola que se puede cultivar en un medio específico, que es la O157, que hace brotes. Hemos tenido varios brotes en Europa, pero no es la más frecuente. Y en Colombia yo he visto solo un caso. Pero hay otras que son productoras de chigatoxina. Eso es el intestino nuestro, tenemos microvelocidades, lo saben, en la capa epitelial. Y esas E. colis que tienen diferentes mecanismos de resistencia, la EPEC, la EEC, la ETEC, la EAEC, la EIEC, la DAEC y la STEC. Todas son E. colis que tienen diferentes mecanismos de resistencia que van a afectar ahí las microvelocidades y provocar la diarrea, ¿vale? Es tan frecuente en Colombia, dado el hecho de que culturalmente nadie se lava las manos después de ir al baño, es tan frecuente que hay gente que está colonizada por esto. Eso es lo que normalmente se llama en los libros de medicina tropical la diarrea al viajero. ¿Sí? ¿Por qué se llama la diarrea al viajero? Porque vienen los gringos que estaban en lleno el vuelo de ayer, solo gringos. Entonces vienen a Medellín a trabajar acá como nómadas digitales y después de 2 semanas aparecen acá con una diarrea terrible. ¿Sí? La diarrea al viajero es esto. Es estar expuesto a estas bacterias para los cuales normalmente no tenemos exposición. Ustedes, ¿cuánto tiempo llevan en Colombia? Toda su vida, ¿cierto? Yo llevo 6 años. Estamos ya con anticuerpos contra eso, lo que quieran, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada vez que comemos una empanada en la calle, hay EPEC adentro, ¿no? Entonces ya no provoca enfermedades, porque tenemos el sistema inmune habituado y que se defiende. Y saben que tenemos una producción de anticuerpos por secreción dentro del lumen intestinal. Entonces esas E. colis a nosotros pueden colonizarnos sin hacernos una infección. Al paciente que tiene solo eso detectado en el panel y que no viene de Colombia, seguramente hay que tenerlo en cuenta. O al niño que tiene eso porque es la primera vez que se expuso. Pero entonces la EPEC y la ETEC y la EAEC, esas en Colombia son bastante frecuentes. Y seguramente mi colega acá, que tenía todo esto, estaba colonizada. EAEC es colonización, ETEC es colonización, EIEC es colonización seguramente. Pero la que produce la chigatoxina me preocupa. ¿Qué la chigatoxina hace esto? El síndrome hemolítico urémico. Si yo le pongo antibiótico a mi colega que tiene esto en ese momento, de pronto le desarrolló ese síndrome, que hoy en día no tiene, solo tiene diarrea. Y ahí es el valor del panel, en detectar eso, diagnosticarlo o prevenirlo. ¿Sí? ¿Cuál antibiótico podría usar y que tiene menos riesgo de desarrollar el síndrome hemolítico urémico? ¿Cuál clase de antibióticos? Si le pongo ceftriaxona, ¿qué va a pasar? Va a producir más toxina. ¿Sí? ¿Qué pasa si le pongo macrolio? ¿Cómo se trata la diarrea del viajero según los libros de medicina que hacen en Estados Unidos? Acitromicina. ¿Qué hace la acitromicina? ¿Cómo funciona? Es un inhibidor de ribosoma, ¿sí? Inhibe la producción de proteínas. ¿Y qué es la toxina? Es una proteína. Desde el macrolio hay menos riesgo de alborotar la producción de toxina, que al mismo tiempo la inhibe, ¿sí? La misma idea de que cuando ponemos clindamicina, esos estafilococcus aureus que producen toxina, también para evitar esa producción de toxina cuando hay tratamiento antibiótico. Es macrolio de pronto. No hay mucha evidencia en contra o en pro de decir que se va a resolver más rápido, pero por lo menos van a hacer menos daño que poniéndole una cefalosporina. Entonces, eso es la diarrea, las E. coli diarreogénicas, es la diarrea del viajero, incluso si la ven en un paciente de acá. ¿Sí? Es la típica diarrea del viajero. Tuvimos un brote en Francia, miren la magnífica producción de pizzas que teníamos de Nestlé. Qué bonito, ¿cierto? Entonces las pizzas, como las producían en este entorno tan saludable e higiénico, estaban llenas de E. coli productoras de chigatoxina, 50 niños afectados, 2 muertos. Y están demandados por homicidio. Miren ese otro caso. Ahí sí tenemos una shigella. Tenemos otra vez la colección de las E. colis.
y una salmonela. La salmonela, ¿qué le doy? Tratamiento de elección de salmonela, normalmente. Ayúdalos. Sí, pro, quinolonas. Pero le puedo dar la quinolona sabiendo que hay una shigella. O voy a provocarle un síndrome hemolítico urímico. Miren acá. Eso es el gen de la toxina. No está. Hay una shigella no productora de toxina. ¿Listo? No todas las shigellas tienen la toxina. En ese caso, ¿qué tiene? Tiene Shigella, Shigella detectado y STX1 y 2, que es el gen de toxina no detectado, tiene una Shigella flexneri seguramente. Esa no tiene la toxina. ¿Le puedo poner la quinolona? Sí, claro. Adelante. Si tiene el gen detectado, cuidado con la toxina. ¿Sí? Y miren en este caso, eso pasó acá. El caso no es de acá, eso es de Cali, pero es la misma historia. ¿Sí? Ese paciente tiene una IP, que es un niño, E. coli enteropatógena, y tiene vibrio y vibrio cólera. ¿Qué hago? La trató, la reportó a la Secretaría de Salud, llamó al ministerio, llamó a los medios de comunicación para decir, ¿volvió el cólera a Colombia? Si es un linfocus, sale vibrio detectado, cólera no detectado. Entonces nosotros validamos con el medio de transporte porque en muchos países no tienen el filmar en la clínica, lo tienen en un laboratorio de referencia y mientras se manda la muestra se pueden dañar los virus, hay bacterias que se multiplican y esconden las otras, etcétera. Ese medio frena la multiplicación bacteriana y preserva la viabilidad de los virus. ¿Listo? Pero, como lo acaba de decir la doctora Natalie, tiene un poquito de agar. El agar viene de algas marinas y las algas marinas salen del Golfo de México. Y como lo han visto seguramente en las noticias, tenemos de nuevo un brote de cólera en Haití. Haití es un país que está vuelto nada, lo saben muy bien. ¿Culpa de quién? Los franceses. Y también los colombianos que mataron al presidente. Y en Haití, durante muchos años, hubo un brote de cólera muy grande que fue importado de trabajadores de las Naciones Unidas que venían de Nepal. Llegaron con el cólera, lo regaron en todo el país, hubo 50.000 casos, muchos muertos, no hay capacidad de atención de esos pacientes, terrible. Y afortunadamente empezó a bajar y a desaparecer. Y reapareció. ¿Por qué? Porque hay pacientes inmunosuprimidos que sigan botando el cólera. ¿Sí? Pueden ser portadores mucho tiempo. ¿Se acuerdan de Typhoid Mary? ¿Ya escucharon esa historia alguna vez? Una señora que tenía la salmonella tifi y la botaba y era cocinera. Y era portadora asintomática. Era terrible. Y la señora cada vez la llevaban a la cárcel porque no quería dejar de cocinar. En cocinas de restaurantes. Es lo mismo. Aquí, pues hay algún paciente seguramente que sería portador y el brote reinició. Pues cada vez que pasa eso, las algas marinas que se recogen para hacer el agar, pues se llena de cólera, que está en el agua de mar, y termina en el medio de transporte ahí, aunque la bacteria esté muerta porque el medio se esteriliza, pues todavía queda ADN. Entonces, en esos casos, nos llamemos a la Secretaría de Salud, no reportemos el resultado desde el laboratorio clínico. Si algo nos llaman a nosotros, lo revisamos juntos y lo revisan con infectología discretamente para no crear ahí un pánico. Porque el cólera tiene un cuadro muy específico que se llama la diarrea en agua de arroz. Y si no tiene eso el paciente, no tiene cólera. Hay un caso que hemos confirmado una vez, donde el doctor Robledo, allá en la clínica del Rosario, que es un centro de referencia, el paciente no era de Medellín, pero tenía cólera. ¿Sí? Pero se tiene que confirmar, se tiene que cultivar, se tiene que verificar. Listo, terminamos con el panel de meningitis rápidamente. Eso es un caso de meningitis neonatal. ¿Atienden partos acá? No, nada, nada. Bueno, pasamos eso, pero era chistoso porque era de las salchichas de pollo el de uno. ¿Lo quieren ver? Sí, yo también.
pero ya no compro salchichas de pollo. Em, meningitis neonatal. ¿Cómo se transmite los patógenos que causan meningitis de la mamá al bebé? Generalmente, por el canal del parto, ¿sí? Más que todo en parto natural. El bebé se unta de bacterias, se unta de virus, se unta de herpes, por ejemplo, se unta de listeria, hemofilus, lo que sea que esté ahí, o estreptococo del grupo B, lo que esté en el canal del parto de la mamá y ¡pum! Meningitis, ¿sí? Unos días después del parto. En ese caso, si es una punción lumbar, tiene listeria. La listeria coloniza el canal del parto, coloniza la vagina de las mujeres después de haber consumido alimentos que tienen listeria. En adultos inmunocompetentes generalmente no hace nada sino una fiebre o ningún síntoma, pero puede pasar a través de la barrera, intestinal a la sangre de la paciente y después a la vagina, ¿sí? Y se queda acá dentro de la flora vaginal. Entonces, pues a mamá no hacemos tamizaje de esto, por supuesto, listeria no se cultiva casi. La mamá transmitió la listeria y eso fue en la misma época que salía eso en medios. Miren, oh, alerta, presencia de bacterias en salchichas de pollo del D1. Y el D1 salió un comunicado y dice, nosotros hemos retirado todos los lotes y no hemos reportado ningún caso de infección. Y yo toda la semana me llamaron, yo tengo un caso de listeria. Entonces sí hubo casos, ¿sí? Eso es una alerta sanitaria, hay casos que se transmiten, etc. Miren lo que hace la listeria, pasa a través de las células epiteliales, sale de las vacuolas de fagocitosis y hace lo que se llama una cometa de actina, que es pues una polimerización de la actina de la misma célula del paciente, para empujarse y pasar a través de esa barrera del otro lado o a otra célula. Entonces se disemina ahí en el hígado, en el resto del cuerpo, en el cerebro incluso, y en la placenta. Eso sí es un adulto, les va a gustar más. Adulto con meningitis, diagnóstico de VIH reciente, no ha iniciado tratamiento antirretroviral todavía y se detecta Haemophilus influenzae y criptococo. Coco, está mal escrito. ¿Qué tratamos y en cuál orden? Tiene 3 infecciones, ¿no? ¿Por estrés? Hemofilis, correcto. Y VIH. Hay que tratar el VIH también. ¿Pero cuándo? ¿Eso les parece normal que tenga 2 patógenos en el líquido cefalorraquídeo? Puede pasar. Si inician el tratamiento antirretroviral al mismo tiempo que el tratamiento antifúngico, lo pueden matar. Porque le van a reactivar el sistema inmune, se va a morir de la inflamación. Entonces, primero tratamos las infecciones que tienen agudas y después tratamos el VIH. ¿Sí? Incluso hay nuevas guías que van a salir que dicen que se puede tratar con una sola dosis de anfotericina B y después, como inducción, y después vamos a pasar directamente a tratamientos orales. Eso se está haciendo en África por ahora porque es tan costosa la anfotericina B, es un problema de acceso. Han hecho estudios y parece que da lo mismo. Entonces, eso es una revolución. En Colombia todavía no se hace, las guías no se han cambiado, no lo hagan. Pero la OMS está empujando de este lado, ¿sí? Para bajar los costos de atención. Y lo que ha dicho la doctora Natali, el criptococo hay que buscarlo en paciente VIH y la primera prueba que podemos hacer es la prueba de antígeno. No es el panel. Aquí otra vez, acuérdense, yo no gano comisiones, ¿sí? Esa prueba de antígeno la vende otra compañía. Es muy buena y es más sensible que la PCR. Más sensible que la PCR porque detecta esto, la cápsula. Y miren que hay mucho más cápsula que ADN. ¿Sí? La cápsula es enorme y la bota y la produce de manera continua y la bota en el sistema nervioso central, en el líquido cefalorraquídeo. El antígeno detecta esto, esa cápsula. Es más sensible el antígeno en criptococo que la PCR. Y la PCR es más sensible que el cultivo o que la tinta china. Entonces, si yo tengo que hacer la tinta china, sí. Si tengo que hacer el cultivo, claro. Pero la prueba ideal es el antígeno. Cuidado que el antígeno a veces sale positivo y no es. Es muy sensible, pero a veces hay falsos positivos que son debido a que el paciente ha tenido ya una infección previa. Iniciamos el tratamiento antirretroviral y presenta un síndrome de pseudomeningitis.
esa meningitis es porque el antígeno todavía está, hemos eliminado el hongo con el tratamiento antifúngico y arrancamos, como lo ha dicho la doctora Natalie, varias semanas después el tratamiento antirretroviral y hace una pseudomeningitis porque reacciona a este antígeno. No tiene una nueva infección. Y el antígeno todavía se detecta, todavía es positivo, pero es de la infección que he tratado antes. Permanece el antígeno durante meses. Cuidado que no es una recaída. Va a ser negativa la tinta china, va a ser negativo el cultivo, va a ser negativo el panel. ¿Listo? Bueno, voy a pasar a esa que es otra meningitis neonatal. Eso es un adulto que tiene herpes 6 detectado. Tenía un diagnóstico presuntivo de encefalitis autoinmune y se usó el panel para descartar una infección. Se detectó, de hecho, una infección, entonces estamos bien preocupados porque no es lo que pensábamos y hicimos un panel y de repente nos salió algo. Pues, ¿qué hago? ¿Lo trato? ¿No lo trato? ¿Lo ignoro? Llamo a la doctora Natalie. Tiene herpes 6. ¿Qué hace el herpes 6 normalmente? ¿Qué tipo de enfermedad? Sería bueno tener un pediatra acá. Hace la roceola. ¿Cuándo tenemos roceola? Cuando bajan los anticuerpos de la mamá y no han subido todavía los anticuerpos del bebé. Cuando nos pegamos todas esas infecciones ahí a los 2-3 meses de vida. Roceola. Y puede hacer una encefalitis en esos bebés también. Pero ahí tengo un adulto de 34 años con una sospecha de encefalitis autoinmune y me salió esto. ¿Lo trato o no lo trato? Los peces se trata con ganciclovir, que es bastante nefrotóxico y costoso. ¿Lo trato o no lo trato? Entonces, ¿qué pasa con el herpes 6? El herpes 6 es un virus, como todos los virus herpes, que se puede integrar en el genoma de una célula humana. Un virus ADN tiene la capacidad de quedarse después de la primera infección. Ustedes conocen el herpes 1, ¿cierto? Herpes labial, fuego en la boca. Entonces, ¿qué pasa con el herpes 1? Uno se lo pega a los 14 años con una primera cita romántica con alguien que supuestamente nunca había dado besos con nadie, pero de repente tiene herpes labial. Y no los pegó. Y después uno tiene 34 años, tiene una nueva cita romántica con una nueva persona y le aparece el herpes. ¿Cierto? Cuando es menos conveniente. Cuando uno está estresado. ¿Por qué? Porque se quedó en el nervio trigeminal acá. El herpes 6 se queda en las células hematopoyéticas. Uno tiene la roceola y después se puede quedar toda la vida en las células hematopoyéticas. Y entonces uno produce glóbulos blancos y están todos llenos de el genoma del herpes 6, no el virus, el genoma. Está pegado un cromosoma ahí. Incluso lo puede transmitir uno de manera vertical, de la mamá al niño. Y se incluyen las células de las gonadas. ¿Sí? Entonces miren eso, es una serie de casos, hay 15 adultos y hay 3 que tienen el herpes 6 como probable o posible. Y todos los otros no es relevante. No todo lo que se detecta en los paneles es relevante. Se tiene que correlacionar siempre con la clínica del paciente. ¿Cuándo es posible o probable? Cuando el paciente es recipiente de una célula, una trasplante de células hematopoyéticas. Porque como está el herpes en las células hematopoyéticas, el donante lo transmite. No se indica el panel en este caso. No se debería haber hecho y de hecho no sirvió para nada. Lo que pacientes que es estafilococos, por ejemplo. ¿Ustedes ven el estafilococo acá? Pues no es para meningitis postquirúrgica ni asociada a dispositivo ni una meningitis con un absceso. Es cualquier sea que sea nosocomial, ¿sí? O postraumático. Es para una meningitis de un paciente que viene de la comunidad y tiene el sistema nervioso central afectado, pero con una barrera hematoencefálica intacta. ¿No? Listo. Termino con eso. Reglas de oro. No se repiten las pruebas. Lo dijo la doctora Natalie. Se indican para un diagnóstico inicial
El ADN después de tratar una bacteria se puede quedar varios días, no quiere decir que el tratamiento no esté funcionando, no se repite. Se puede cambiar a hacer un nuevo panel si hay un nuevo cuadro infeccioso posterior nosocomial después del cuadro inicial. Sí, se puede hacer 2 paneles en un mismo paciente. Ingreso con una meningitis, le empecé a tratar la meningitis y ahora hace una infección asociada a catéter. Es otra cosa. No se solicita para saber si el paciente está infectado. Ustedes no resuelven la pregunta de si el paciente está infectado con el panel, ni siquiera cuando detecta cosas. Lo resuelvan con la clínica. El análisis de la historia clínica, la presentación clínica, los paraclínicos. Y después, cuando dicen ese paciente está infectado, tiene tal cuadro infeccioso, hago el panel para hacer la etiología, que es una pregunta diferente. Se debe solicitar en el paciente correcto, ahí están los criterios. Si un paciente se sale de los criterios, piden ayuda de infectología. Los paneles no reemplazan los cultivos, excepto gastrointestinal, que generalmente es suficiente tener la bacteria. Campylobacter, por ejemplo, es macrolio. Salmonella equinolones. Idealmente, pues se podría recuperar. Generalmente no se recupera. Los coprocultivos son 5% positivos. Respiratorio, si me sale un virus y no creo que sea más que un virus, pues es un virus. Vamos a cultivarlo. Los patógenos no incluidos. Tuberculosis. Acuérdense siempre que aquí vivimos en Tuberculombia. Que tuberculosis es endémica. Que tuberculosis no está en el panel de meningitis, no está en el panel de neumonía y no está en el panel articular que no he mostrado ahora. Pero está en pacientes que tienen meningitis, que tienen neumonía y que tienen infecciones articulares. Patógenos tropicales, menos frecuentes, pero sí, aquí tenemos de todo. Es el panel de meningitis negativo en un paciente que tiene un neurosifilis, que tiene toxoplasma, que tiene lo que sea. ¿Sí? El paciente que tiene una neumonía por bucolderia. Sí, melioidosis. Y los pacientes que son inmunosuprimidos a veces tienen patógenos que no están en los paneles tampoco. Piensen en Aspergillus, pacientes que tienen inmunosupresión profunda. ¿Sí? Eso no lo vamos a detectar porque los patógenos que tenemos en los paneles son los más frecuentes en pacientes inmunocompetentes que tienen una infección. En la mayoría de los casos, los paneles salen positivos, afortunadamente, y nos indican el patógeno que está causando la infección, ayudando a tomar una decisión. Como lo ha dicho la doctora Natalia, justifiquen por qué mandan el panel, diciendo que eso se alinea con los criterios institucionales, y tomen una decisión que también documentan en la historia clínica. Tenemos una EPS de Medellín, de contributivo, que no voy a nombrar, que está diciendo que eso es una tecnología de moda. No es una tecnología de moda, es una tecnología que brinda mucho a los pacientes cuando está bien indicada y cuando se toma una decisión. Nosotros queremos que eso apoye a su criterio clínico, a su criterio diagnóstico basado en otras pruebas, etcétera, pero que sea una ayuda que les permita decidir desde el primer día que viene el paciente qué van a hacer con él y no 5 o 10 días después cuando hemos tratado de hacer todo y no ha salido nada en los otros medios de diagnóstico. Entonces, trabajemos juntos para esto. Ahí tienen los criterios. Por favor, síguenlos. Por favor, documenten qué están haciendo con esos resultados y ahí vamos a tener una mejor atención de los pacientes. Muchísimas gracias por el tiempo que nos dedicaron el día de hoy y por acompañarnos.